grabar aquí, ahí sí. Em, Cuando le preguntan a Jesús por el gran mandamiento, él dice amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. Siempre dando a entender que un creyente integral, un creyente que se precie de tal, una persona que diga creer en Dios, ha de preocuparse de su relación, ¿cierto? Vertical para con el de arriba, pero también de su relación con sus semejantes. Por eso el que pretenda simplemente estar bien con Dios está incompleto. Por otro lado, también quien solamente se preocupe de estar bien con sus semejantes, sino con Dios, también está incompleto. La completud, ¿cierto? O la integridad o la entereza de alguien que pretenda decirse un seguidor de Cristo, entonces debe tener en consideración estas dos dimensiones, ¿cierto? Relación con Dios y también relación con los semejantes. Estando estas cosas ordenadas, entonces todo va a ir bien. Y en cuanto a los deberes cristianos, muchos creyentes saben cuáles son sus deberes para con Dios, o por lo menos los tendrán medianamente claros, eh, pero no está muy claro el tema de la relación con los semejantes, ¿ya? Y por eso que Pablo se preocupa en Romanos de hablarnos acerca de esto, y también se preocupa el escritor de Hebreos de hablarnos acerca de estos deberes cristianos. Vamos a la semana antepasada, ¿cierto? Ya hicimos una breve introducción con respecto a esto. Tenía algunos apuntes acá que los había compartido con ustedes. Y una de las cosas que ponía yo como título en esa ocasión era que el Evangelio debe tener una ética. Y la ética tiene que ver con esto, la manera de comportarse, de vivir éticamente el Evangelio. Y podríamos decir que sería una conducta no ética del Evangelio. Aquella probablemente que se preocupa solo, ¿cierto?, de una relación vertical, desconociendo la relación horizontal con los semejantes. Es incompleto y es poco ético decir, ¿cierto?, yo amo a Dios, pero tengo problemas con los cristianos. Dios no quiere que simplemente tengamos una relación con Él y no con los semejantes. Jesús lo dice en su discurso en el Sermón del Monte, si te quieres presentar delante del Señor, primero debes estar a cuentas con tu hermano. Eso es lo que dice Jesús, ¿cierto? Y si no estás a cuentas con tu hermano, entonces guarda tu ofrenda, deja tu ofrenda ahí, ¿cierto? Ahí al ladito del altar. No te olvides de tu ofrenda y ve, reconcíliate con tu hermano y luego ven y presenta tu ofrenda. Entonces, no es menor para Dios el tema de nuestros semejantes. No es simplemente, bueno, preocúpate de mí nomás, dice el Señor, ¿cierto? Y tu semejante ya en el camino arreglamos la carga, ¿no? Él dice, primero ve y reconcílate, ¿cierto? Qué interesante que Dios nos mande primero a arreglar cuentas con el hermano y después que volvamos donde Él. Entendiendo entonces que no es completa una relación del creyente para con Dios, sino está bien con sus semejantes. Voy a dejar al perro un poquito que salga ahí. Ándale, ya. Ven acá. Ahí el otro feliz con los gatos y el resto de los perros. Hablamos de la ética del Evangelio acerca de una vida santa y también lo que en la médula del mensaje de Hebreos capítulo 13, que es el valor de las personas por sobre los elementos. Y los elementos me refiero a veces a las cosas, ¿cierto? Que nosotros, eh, muchas veces la religión tiene que ver con las cosas que podemos tocar, que podemos ver. Pero muchas veces la religión y la iglesia se ha llevado más por estructuras, por conservar las estructuras, por conservar a veces las formas, pero no las personas. Más preocupadas a veces como a veces se preocupa más del protocolo, pero no de las personas. Preocuparse de cumplir ciertas reglas, ignorando a veces las personas. Y decíamos hace un par de semanas, ¿cierto?, que nuestra estructura mental y religiosa hace muchos años atrás nos hacía mirar en menos y condenar a un montón de personas. Eh, no mirarlas con desprecio, pero sí muchas veces desde una superioridad moral. Yo recuerdo cuando, si a alguno de ustedes le hace sentido, a los bauchas más viejos que miran a entender los candidatos al bautismo. ¿Se acuerdan? ¿Algunos? A mí siempre me hacía ruido eso, candidatos al bautismo. Es como se sentaban ciertos los candidatos y los hermanos podían opinar acerca de si merecía ser bautizado o no. Hoy día eso sería impensable para nosotros.
Y eso pasaba porque a veces poníamos más las estructuras por sobre las personas. Recordarán algunos hermanos más antiguos también aquellas sesiones de iglesia, ¿cierto? Y también, bueno, el pastor Silvio no está ahora, pero los que asistimos a alguna asociación o convención de iglesias, por ahí varios de ustedes, ¿cierto?, asistieron a convenciones y asociaciones de iglesias. Y nos faltaba el que se parara, ¿cierto?, a defender los estatutos de la convención, los estatutos de la... ¿Cierto? ¿Se acuerdan algunos, no? A veces más preocupado de defender los estatutos, las formas, los protocolos, y no las personas. No, es una religión que se basa más en las estructuras que en las personas. Puede que le vaya bien como estructura, puede que le vaya bien como organismo social, o sea, ni siquiera social. Como estructura puede que se conserve en el tiempo. Pero cuando las personas quedan de lado, entonces, para nosotros, la iglesia, hay algo que hay que revisar. Y los escritores bíblicos no se olvidan de esto, ¿eh? Sino que somos a veces nosotros los que estudiamos la Biblia y la enseñamos lo que nos hemos olvidado muchas veces de esto. Y a veces nos preocupamos más de cosas, que he sacado un término, una palabra rebuscada, de cosas nimias, ¿cómo lo dejé? Olvidándonos un poco acerca de las necesidades reales de las personas. Muchas iglesias no dejan, y decíamos también el otro día, para hacer un breve resumen, que si una persona se suicidaba no se podía velar en una iglesia. Hoy día nosotros entendemos que no nos cabe a nosotros juzgar ese tipo de cosas, sino que somos llamados a abrazar y consolar al que está dolido. Entonces, cuando nos centramos en las personas, más que en los estatutos, en las reglas, en las corporaciones, entonces probablemente nos acercamos más al modelo de Jesús, que al, se acercaba con el que nadie se juntaba, se acercaba al que estaba en necesidad. Y por eso fue tildado de borracho, ¿cierto? ¿Cierto? Este borracho y glotón le decían a Jesús, ¿cierto? Pero Jesús estaba con el que estaba necesitado. Y eso es un llamado también para nosotros, que nos volvamos a las personas más que a las estructuras. El valor de las personas por sobre los elementos, el amor a los hermanos, los unos por los otros, decíamos, el amor al prójimo, el alcance de un acto de bondad. Eh, Vamos al pasaje para ahondar un poco más. Vamos a revisar algunos pasajes paralelos también que me han estado llamando la atención esta última semana. Ya. En el versículo 1 del capítulo 13 dice, permanezca el amor fraternal. Dicho de otra manera, sigan amándose. No dejen de amarse. No pierdan esa forma de amar que tienen. Lamentablemente los días hacemos, por temas de pandemia, hemos dejado de hacer algunas actividades sociales, ¿cierto? Y alguno podrá decir, se juntan a puro comer nomás esas cosas. Pero no, la verdad es que nos hace falta juntarnos a... Bueno, la comida tal vez es un accesorio, o no tan accesorio para algunos. Pero más que la comida, creo que echamos de menos de repente eso de juntarnos en una actividad eh, distinta a la del culto tradicional, sino que juntarnos, conversar, echar la talla, tomarse unos mates, ¿cierto? Comerse unas sopaipillas ahí en la iglesia. Eso se echa de menos y es necesario. Cuando el escritor de Hebreos dice permanezca el amor, tiene que ver con que esa práctica de amarse requiere un ejercicio constante. No es un simple repetir te amo, te amo, te amo, sino que tiene que ver con una acción continua en el tiempo. Sigan amándose, practiquen el amor. ¿Y cómo se practica el amor? No diciendo te amo hasta el cansancio, sino en actos que tienen que ver con ese amor. Un abrazo, en un beso, en una oración, en preguntarte cómo estás, responderte cómo estoy, ¿cierto? Que tiene que ver con ese tipo de actos que van más allá del simple hecho de decir te amo. Sigan amándose unos a otros como hermanos. Por eso que habla de amor fraternal, como hermanos, que aún sin tener lazos sanguíneos entre nosotros, hay lazos que van más allá. Decíamos el otro día en el velorio del hermano Manuel que nos unían lazos con la familia Aravena que no eran lazos sanguíneos, sino lazos espirituales, que muchas veces son más sólidos y fuertes y más cercanos en algunos casos que los lazos sanguíneos. Ese es el amor fraternal de hermanos. En el versículo 2 del capítulo 13 dice, no se olviden de la hospitalidad, porque algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Y hablábamos también el otro día y ahora ahondamos un poco más de las visitas, ¿cierto? Porque tiene que ver ahí, bueno, visitas a veces esperadas o inesperadas. Dice, no se olviden de la hospitalidad, porque algunos
hospedaron ángeles y diciendo de cierta manera, diciendo, nunca sabes quién te puede tocar en el camino, con qué situación te vas a encontrar. Yo notaba acá amigos inesperados, ese prójimo, esa persona que nos encontramos en el camino accidentalmente muchas veces, o aquellos que llegan delante de nosotros accidentalmente, bueno, no accidentalmente, esto todo forma parte de un propósito. Y decíamos el otro día cuando Sandra se encuentra con estas personas, ¿cierto?, extranjeras, eh, y si bien es cierto, no las invita a dormir a su casa, pero sí, antes de invitarlos a sentarse en su mesa, primero lo invitas a tu corazón. Entonces, el escritor dice, ¿cierto? No se olviden de la hospitalidad, pero tiene que ver más que con invitarlo a tu casa a comer y abrirle las puertas y servirle, ¿cierto? En el mismo plato que tú comes, o con la misma loza con la que tú te sirves, ¿cierto? Del mismo café y té que compartes en tu casa, lo compartes con alguien más. Tiene que ver más allá también de lo material, invitar a alguien a entrar en nuestro corazón. Y esa hospitalidad a veces cuesta mucho más que la hospitalidad que se da tal vez con una taza de café o un pan, ¿cierto?, sobre una mesa, sino que tiene que ver también con abrir las puertas de nuestro corazón, de estar abiertos a recibir a alguien en nuestro corazón. No solo dar alojamiento de cama y techo literales, sino darles un lugar en nuestro corazón de los necesitados de afecto, los necesitados de que alguien los escuche, que los escuchen. Dice el versículo 3, acordados de los presos. Y yo decía, bueno, el escritor de Hebreos lo toma de este punto de vista. En los tiempos de los primeros cristianos, ustedes saben que eran muy perseguidos. Y muchos de ellos eran tomados presos y encarcelados, muchos cristianos de esa época. Eh, Visitar a un cristiano encarcelado, ¿cierto? Podía ser que yo fuese descubierto como cristiano, porque si voy a visitar a un hermano en la fe, ¿cierto? También puede ser, este también es de los mismos, y pueden para la capacha para adentro también. Entonces era complicado ir a visitar a alguien. Entonces, la petición del escritor de Hebreos de acordarse de los que están presos era para infundir valor a los hermanos, porque ellos decían, no, impensable ir a verlo. Entonces, para animarlos les dice, como que estuvieses preso tú también. Entonces eso motivaba el valor y diciendo, yo podría estar en esa situación. Entonces, no, lo que hace el escritor de Hebreos es que nos pongamos en los zapatos del que está en necesidad, del que está en la cárcel. Y con este mismo pensamiento, yo escribía el otro día también algunas ideas. Estar preso en nuestra mente, en nuestras preocupaciones, en nuestros afanes, estar presos en nuestros dolores. Hoy día, hermanos, hay mucha gente que está cautiva de sus pensamientos, de sus mentes y en sus corazones también. Y necesitan ser visitados en su necesidad, la de sus corazones, la de sus mentes. Entonces alguien podría decir, sí, pero aquí puta, la cárcel igual es medio difícil de entrar, hay que tener un papel, un cartón. Olvidémonos un poco de esa cárcel física y veamos a aquellos que están presos de muchas cosas. Y lo dice de la siguiente manera el escritor de Hebreos, como que estuvieseis presos juntamente con ellos. Yo lo escribía de otra manera, yo decía, acuérdense cuando ustedes estuvieron presos también. Y en ese acuérdense, me acordaba también cuando en los primeros libros, en el Pentateuco, cuando los judíos fueron liberados de Egipto, una de las palabras que más se repetía en los escritores, en los libros de Moisés y muchos de los líderes del pueblo de Israel, una de las palabras que más repetían, acuérdense, acuérdense de cuando ustedes estuvieron presos en Egipto, cautivos en Egipto, acuérdense, no se olviden. Entonces, cuando yo hacía la analogía acá con el escritor de Hebreos, de los presos, de los cautivos, como que estuvieron ustedes también presos junto con ellos, yo decía, es importante no olvidarse que uno también estuvo preso, para mirar con misericordia al que hoy está preso, de su pecado, de su mente, de su corazón, de sus problemas, de sus dolores, de sus circunstancias. ¿Cómo se aprende la misericordia? Misericordia es ponerse en el lugar de otro. Y una de las maneras en que el Señor nos enseña misericordia es haciéndonos pasar a nosotros por situaciones, a veces complicadas, a veces más complicadas que otras, ¿cierto? Y de esa manera aprendemos a compadecernos de otros que estén pasando por una situación similar. Muchos dicen esto, cuando uno es padre, entiende
a sus propios padres. Y puede mirar con más misericordia también a otros. Yo recuerdo que hace años atrás un amigo me decía, oye, pero ¿y tú cuando andaban con la onda de que los monos Disney eran satánicos? No sé si alguien alguna vez escuchó este cassette así. Entonces ahí me decía, oye, pero ¿y le compraste el Mickey Mouse a tu hijo? Sí, nunca le compré el Mickey Mouse, estoy haciendo un ejemplo. Decía, oye, pero ¿sabéis que era? Y empezaban con todo un discurso. Eh, o muchos te dirán, cuando no son padres, ¿cierto? ¿Cómo tienes que criar a tus hijos? Entonces yo le decía, bueno, cuando tú seas padre, querido amigo, querido hermano, vas a entender un poco, ¿cierto? Cómo piensa un padre y cómo reacciona. Hay que estar en los zapatos de que hoy en día este amigo es padre también, ¿cierto? Y pasa por las mismas situaciones en las que él juzgaba en su tiempo. Entonces yo decía, yo aprendí a comprender a un padre y a una madre, ¿cierto? Cuando estuve en los zapatos de un padre y una madre. Yo aprendí a comprender al que está pasando eh, por un tema de ansiedad. Cuando yo vivo la ansiedad, puedo entender a otro cuando está ansioso. Cuando alguien no lo ha vivido, es más difícil ponerse en los zapatos del otro. Entonces Dios nos hace pasar muchas veces por situaciones para que podamos entender también a otros y actuar en misericordia. La misericordia, yo antes pensaba que era una cuestión mágica, como que Dios mágicamente me hacía ponerme en los zapatos de otro. Puede ser, puede ser que Dios, cierto, sin vivir una situación nos haga sentir como que la estuviéramos pasando. Puede ser. Pero creo que es más que Dios nos enseña a través de experiencias de vida. ¿Quiénes pueden consolar a un hermano que está cuidando a su pariente enfermo, postrado? Probablemente aquellos que ya han pasado por esa situación. Lo hemos dicho en varias ocasiones. ¿Quiénes oraban por más amor por la hermana de Laida? Probablemente aquellos que ya han pasado por el tema de cuidar a un enfermo, ¿cierto? Y tal vez oraban con más pasión y pudieran comprender mucho mejor. A quienes no nos ha tocado todavía podemos orar igual, pero oraremos con el mismo fervor y la misericordia. Y no digo que esté mal, no digo que, no, pucha, no me puedo poner en tus zapatos, hermano. No, es completamente comprensible. Dios me ha hecho pasar a mí por situaciones en las que puedo entender a otros y Dios lo ha hecho pasar a usted por situaciones en las que puede también comprender a otros. Cada cual en lo que ha sido, cierto, llamado y entrenado y ejercitado en misericordia va a actuar entonces. Entonces Dios pone diversos hermanos en diversas situaciones también para poder entender y actuar en misericordia con otros hermanos de esa manera. Con esto en mente, leo nuevamente el versículo 3. Acuérdense de los presos como si ustedes también estuvieran presos. Eso es misericordia. Y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Entonces, dicho de otra manera, sientan lo que el otro está sintiendo. Ejercítense en eso, en poder ponerse en los zapatos del otro. Ahora, ¿es complicado? Claro que es complicado. Se le puede hacer tal vez más, entre comillas, sencillo, porque no es un proceso fácil. Pasar por el dolor ajeno para entender. Como le decía, yo ahora entiendo a un padre, a una madre. Ahora entiendo muchas cosas, porque me ha tocado a mí vivir los procesos. Y todavía me queda mucho más por vivir. Entonces eso me hace entender mucho más y actuar en misericordia. Acuérdense de los que están pasando por situaciones difíciles, como cuando ustedes también pasaron por esa situación difícil. Algunos hermanos y hermanas, con los procesos que viven otros hermanos, cuando la hermana del aire y su familia, ¿cierto?, estaban pasando por tiempos dolorosos, tal vez muchos hermanos recordaron cuando les tocó a ustedes vivir algo similar también. Ojalá nunca nos olvidemos para que nuestras oraciones sean más sentidas, más comprometidas, para que nuestras acciones en pos de nuestros hermanos tengan un mayor compromiso. El ejercicio de la misericordia tiene que ver también con eso, con no olvidarse, con recordar. Dios nos hace pasar por experiencias para que, no simplemente para que añadir cosas a nuestro currículum, sino para extender nuestra mano de misericordia para los otros también. Quiero que vayamos a algunos pasajes paralelos, ¿ya? Que lo mencioné el otro día también
en el culto de despedida, creo que fue el miércoles, el primer culto de despedida del hermano Manuel, en Primera de Corintios capítulo 12, versículo 26, donde nos enseña también compasión y misericordia, de manera que si un miembro padece, dice, ¿cierto? Todos los miembros se duelen con él también. Si un miembro recibe honra, todos también con él se gozan. Misericordia es eso, es ponerse en el lugar del otro, ya sea en sus tristezas, pero también en sus alegrías. Así que disfrutemos el logro de un hermano. Cuando un hermano le va mejor en su trabajo, cuando un hermano, qué sé yo, Dios le ha bendecido de alguna manera, alegrémonos junto con él. Eso echa fuera la envidia, ¿cierto? Y nos hace aprender también a alegrarnos con los que están alegres y también aprender a entristecernos con los que se entristecen. Como si ustedes también, dice el versículo 3 de Hebreos capítulo 12. Quiero que veamos un pasaje paralelo que es muy interesante, que está en Levítico capítulo 19. Mientras usted lo busca, porque quiero que lo busque y lo deje ahí marcadito para que después lo lea con más calma. El libro de Levítico a algunos se les complica el estudio porque contiene bastantes cosas de la ley, por tanto, ahora se llama Levítico, ¿cierto? Tiene que ver con la ley mosaica, la ley de Moisés. Pero yo recuerdo cuando en un retiro en Batuquito estudiamos el libro de Levítico y el lema de ese retiro en Batuquito se llamaba Santidad a Jehová o Santidad al Señor. Y la palabra santidad flotaba en el aire en esos días que estuvimos ahí en Batuquito. Y justamente el libro para estudiar en esa ocasión fue el libro de Levítico. Y la verdad es que yo era más lolito en ese tiempo y se me enredó un poco la cosa porque dije Levítico, yo leía Levítico, lo que nos decían ya en las mañanas, nos hacían que lo levantáramos y nos fuéramos ahí a algún lado del bosque a leer Levítico. Y yo leía y no me entraba por ningún lado. Ahora que estoy más viejo, ¿cierto? Entrando a los 50, ahora leo Levítico y ya me hace más sentido. En Levítico capítulo 19 dice leyes de santidad y de justicia. Y es interesante pensar que el concepto de Dios, que para ser santos, mire, esto a veces a la gente le queda como poncho, ¿eh? La gente dice santo, ¿cierto? No sé si alguno de ustedes le dice, oh, no, si yo voy a la iglesia, los santos salen arrancando porque se creen malos. Y nosotros pensamos en la santidad a veces en conceptos de ser fiel al Señor, no desviarse ni un centímetro para ningún lado. Eso, así a veces entendemos la santidad. No desviarse para ningún lado, ir derechito por el camino por el que el Señor nos ha planteado. Pero la verdad es que la santidad se vive también, como decíamos anteriormente, en nuestra relación con los semejantes, con los demás, que es lo que estamos viendo en Romanos capítulo 12, en Hebreos capítulo 13, ¿cierto? En estas dos grandes columnas sobre las que se sostiene el Evangelio, amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. La ley levítica, ahí en capítulo 19 de Levítico, justamente habla de esto, nuestra relación con Dios y nuestra relación con los semejantes. ¿Ya? Quiero que vayan ahí en el versículo 9. Hay un montón de leyes mosaicas que es cierto, cuál más compleja que otra. Pero también hay esas leyes que son sencillas de entender, que no requieren 2 o 3 vueltas de carnero, que no hay que conocer tremendos tratados de teología para entender. Levítico uno puede entenderlo, ¿cierto? Como decíamos el otro día, uno puede complicarse la existencia tanto como quiera con Levítico o con la Biblia completa. Pero la esencia del Evangelio, si no nos ceñimos a lo que es amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como uno mismo, el resto podemos aprendernos de tapa a tapa la Biblia. Pero si no respetamos estos 2 grandes principios, entonces vamos a andar perdidos en el camino. ¿Cómo encontrar el camino? Guiándonos por estas 2 grandes columnas. Amar a Dios por sobre todas las cosas, amar al prójimo como a uno mismo. Versículo 9 del capítulo 19 del libro de Levítico. Fíjese lo que es pensar en el otro. Tenga en mente al otro, tenga en mente al prójimo, al semejante, a los que usted conoce como a los que no conoce. Recuerde la historia de el buen samaritano, ¿cierto? Un hombre de quien menos se esperaba ayuda a un completo desconocido. Y los religiosos
pasaron por el lado y no estaban ni ahí. Teniendo eso en mente, leamos el versículo 9 del capítulo 19 de Levítico. Cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada. Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. Yo anoté algunas ideas acá. Cuando llegue el tiempo de la cosecha. En nuestra vida, hermanos, hay tiempos de necesidad y tiempos de abundancia. Espiritualmente hablando y materialmente hablando. Cuando llega el tiempo de mi abundancia o de cosecha, debo mirar a mi alrededor y ser generosos con los que hoy están pasando necesidad. Y no hablo tan solo de la bendición material, sino también de la bendición espiritual. ¿A qué me refiero con la bendición espiritual? Hay tiempos en que nos sentimos robustos espiritualmente hablando. ¿Por qué? No sé si usted le ha pasado, donde ha pasado por procesos de mucha llenura espiritual. Se siente muy llenito. ¿Cómo hemos aprovechado ese tiempo de abundancia espiritual? ¿Para nosotros mismos o también para otros? Hay muchos hermanos que están repartiendo de la abundancia que Dios les ha dado espiritualmente hablando, mediante la enseñanza, mediante la exhortación. Tenemos una fuente inagotable de música de parte de la hermana Anita, ¿cierto? Que nos canta ahí en el WhatsApp a veces y nos manda sus audios. Yo la veo a la Anita en ese sentido con alegría en el corazón. Desconozco más allá sus dramas más personales que pueda tener. Pero encuentro que la alegría que siente la comparte. Y yo luego de repente la vi que voy a escuchar el audio de la Anita, ¿cierto? Porque a veces ando medio pajareando y cuando llega un audio lo escucho al tiro y alguna canción que esté cantando me levanta el ánimo. Eh, yo no sé si ella estará pasando por un tiempo de mucha alegría espiritual. Lo que sí veo es que esa abundancia espiritual desborda y sale hacia afuera. Recuerdo, ahora no lo tengo notado, pero recuerdo un pasaje cuando creo que el pastor lo decía el domingo, si no me equivoco. Leía un pasaje que decía, la fuente que haya en él saltará, ¿cierto? Es decir, que tenemos tanta abundancia en lo espiritual que desbordamos hacia los lados y los de nuestro alrededor sienten también esa abundancia espiritual. Entonces, cuando leo Levítico capítulo 19, versículo 9, y veo, pongamos la idea contraria. Si alguien ciega la mies de su tierra y la ciega hasta el último rincón de ella, y rebusca hasta el final, y recoge hasta lo que cae de casualidad, se lo guarda todo para sí. Estoy leyendo el versículo 9 y 10, ¿cierto? A la inversa ahora. Como el que acapara todo para sí mismo y no piensa en el resto. El que actúa de esa manera se aleja de la santidad. Es interesante ver cómo la santidad que Dios propone tiene que ver con nuestra relación con el prójimo también. Importante, relación con Dios, claro que sí. Pero no se puede separar y están unidos el uno al otro, la relación y el amor a Dios y también el amor y la relación con nuestros semejantes. Por eso que la santidad no puede vivirse solamente de manera vertical hacia arriba, sino que está completamente amarrada con la relación de manera horizontal con nuestros semejantes, con los conocidos y con los desconocidos. Solamente la pasada por aquí y volvemos a Hebreos capítulo 13. Versículos del 1 al 3. No se olviden de la hospitalidad, permanezca el amor fraternal,
Acuérdense de sus semejantes. Los deberes cristianos, insisto, esto para ir terminando, los deberes cristianos a veces nosotros, y creo que, no sé si también muchos creyentes en otras partes y muchas iglesias también, eh, siempre repito este término, yo creo que usted ya sabe cuando lo he dicho otras veces, tendemos a espiritualizar todo y pensar que la relación con Dios es netamente vivir como en una burbuja, en una nube y olvidarnos del resto. Le comentaba el otro día a un colega que me acuerdo que fui a un culto una vez, un culto unido en alguna iglesia. Me acuerdo que ya nos sentamos y era mucha gente que había en el culto. Yo estaba más cabro, tenía unos 20 años, 20 y tantos años. Y me acuerdo que llegó un hermano peinadito a la gomina, con su Biblia debajo del brazo. Ya. Fue, entró, el culto ya había empezado, estábamos en tiempo de alabanza. Y entró y se sentó en una banca ahí desocupada, ¿cierto? Dejó su Biblia, cerró su ojo, levantó sus manos y se enchufó, pero así, ¡pah!, con Dios. Yo dije, el tipo se desconectó del mundo y se enchufó con Dios. Terminó el tiempo de alabanza, vino un par de saludos de algunos pastores, vino el sermón y el hermano todavía estaba con las manos levantadas, enchufado con el de arriba. Estuvo todo el culto en esa parada. Terminó el culto, se desenchufó, agarró su Biblia y se mandó a cambiar. Yo vi dos cosas ahí. Por muchos años me estaba dando vuelta esa escena. Yo decía, ¿qué semana habrá tenido este gallo? Este hermano, perdón. ¿Qué semana habrá tenido? Tal vez con problemas en la pega, en su casa, qué sé yo cuál. No sé si muchos problemas, muchas situaciones complicadas, pero el tipo llegó a la iglesia, se enchufó con Dios y se olvidó, pero de todos sus problemas, se desentendió de todo lo, porque en ese momento lo único que importaba era él estar conectado con Dios. Me acordaba de Enoch, caminó Enoch con Dios, ¿cierto? Yo, faltaba poco para que saliera un hoyo en el techo de la iglesia y el hermano partiera volado para arriba, ¿cierto? Entonces, en ese momento me acuerdo y por muchos años reflexionaba en eso, decía, me gustaría a veces desconectarme de todos los afanes y las tensiones, las preocupaciones de este mundo y enchufarme con Dios y estar ahí, pero en el monte de la transfiguración, cuando los discípulos no se querían bajar de ahí, ¿cierto? Decía, pues quedémonos aquí, hagamos una rama y quedémonos todos aquí, hagamos una carpa, ¿cierto? Pongamos. Y Jesús le dijo, no, no, esto está bacán acá, pero hay que bajar al valle. Eh, Pensaba, esa fue la primera impresión con este hermano que, ¿cierto?, se enchufó y se desconectó del mundo de las preocupaciones, de los problemas y él estaba conectado con Dios. Genial. ¿Cuál es la segunda lectura que hago de eso? En que no saludó a nadie. Y se fue sin saludar a nadie tampoco. Yo no quiero juzgar al hermano porque no sé cómo sería su vida. Nunca más lo vi, no tengo idea de quién es. Capaz que me lo haya topado en la calle, lo haya saludado de mano, tal vez ahora lo conozco, pero en ese momento para mí era un completo desconocido. Un hermano de una iglesia X que nunca más lo volví a ver. Pero la segunda lectura que hacía era esa. Entró, se enchufó con Dios y el resto de la gente, ¡pua!, ni ahí. Si yo fuera más estricto, ¿cierto? Diría, no, pues hermano, está mal usted, pues. ¿Qué pasa con sus semejantes? Y tal vez podría decirme, no, que yo me preocupo en mi relación con Dios nomás. Lo que dijimos en un principio, entonces está incompleta su relación con Dios. Insisto, no estoy juzgando al hermano porque no sé cómo será él en su vida cotidiana. Puede que el hermano sea y sea muy buen hermano con todo el mundo, saluda a todo el mundo, pero ese día fue especial para él y llegó nomás en esa parada y se enchufó. Eh, Eso fue lo que yo vi en esa ocasión, pero todo siempre que lo recuerdo, veía la parte positiva, desconectarse de las preocupaciones del mundo y conectarse con Dios. Pero entiendo que también ese hermano tiene que volver a la realidad y volver tal vez a conectarse con sus semejantes, tal vez con un jefe gruñón, tal vez con una esposa que le echaba poca sal a la comida, tal vez con un par de hijos rebeldes, con una suegra espantosa, no lo sé. El pastor nos decía algo importante el otro día, que cuando termine el culto, ojalá nos saludemos tal vez no, ¿cierto? Abrazo y beso como antes, aunque igual no nos abrazamos y nos besamos, ¿cierto? Pero que no perdamos eso, porque vamos al culto, ¿cierto? A rendir honor al Señor, a alabar al Señor, pero también
a conectarnos con nuestros semejantes, a vivir sus alegrías, pero también a vivir sus tristezas, a hablar de las necesidades de nuestros hermanos, porque nos preocupamos de una relación vertical, ¿cierto? Nuestra adoración con el Señor, cuando le cantamos a Él por lo grande que es, por lo tremendo que es, por todo, pero también cuando nos conectamos con las necesidades de los hermanos. Cuando prestamos oído a lo que un hermano tiene que decir, agradecer o pedir. Mientras no perdamos eso de vista, no nos volveremos ermitaños espirituales, sino que estaremos cumpliendo con lo que Dios nos dice. Amar a Dios por sobre todas las cosas, pero también amar a nuestros semejantes, como Dios quiere que les amemos. Amén. Mire, da para mucho más esto. Yo estaba reflexionando aquí y quiero también seguir reflexionando y anotar un par de ideas más para seguir ahondando en el tema. Así que llego hasta aquí el día de hoy. Patricia Mora, ¿tú quieres hablar?